Juan capítulo 13, versículos 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, diga, cuando cenaban, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Diga, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó y lavó los pies de sus discípulos y los secó con la toalla. Luego dice, entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, oiga esto, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Diga conmigo, revelación necesaria. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Mire esa respuesta de Pedro, ¿no? Ahora van a entender por qué. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Imagínese eso. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Eso es bien importante. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, oiga esto, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, diga, os he hecho, vosotros también hagáis. Digan, vosotros también hagáis. Alguien diga gloria al Señor y tome asiento, tenga la amabilidad en este precioso día. Gloria a Dios. Muy bien, hoy tenemos un privilegio maravilloso de poder estar en torno a la presencia del Señor. Y hoy queremos, mis amados hermanos, poder conectarnos con este tópico que hoy he titulado El lavamiento de los pies. Y voy a hablar durante unos minutos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús, sobre esto, haciendo hincapié en las palabras de los versículos 14 y 15, donde el Señor les dice a sus discípulos, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En este orden de ideas, quiero tratar y comenzar este día definiendo algo que es crucial para poder dar apertura a este tópico en particular que hoy queremos tratar con la ayuda del Señor. Y es que el lavamiento de los pies
fue instituido por el Señor Jesucristo. Él mismo lo practicó en un momento especial mientras estaban cenando con sus discípulos. ¿Cuándo fue instituida esta ceremonia? La respuesta es, fue instituida durante y a la vez conjuntamente o simultáneamente con la cena del Señor, que llegó a ser la última cena pascual y la primera cena del Señor, de lo cual estaremos hablando acerca de ello en el próximo servicio que tendremos, cuando realicemos este acto también especial y profundizaremos en ello. Pero es interesante, al hablar del lavamiento de los pies, que antes de la fiesta de la Pascua, que fue el día en que Jesús fue sacrificado, el Señor instituye dos asuntos, uno de ellos muy recordado, otro de ellos también muy olvidado, incluso muy mal entendido, muy mal aplicado, como es el lavamiento de los pies. Cito primeramente unos artículos o el artículo de fe particular que aparece en nuestra Constitución como iglesia y está en el segmento de artículos de fe. Y referente a esta ceremonia, el 7.13 dice lavamiento de pies. Mientras estaban en la cena pascual, Jesús se levantó de la cena y quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mire eso, y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13, 4 al 5. Quiero leerlo en la DHH también, que dice, mientras estaban cenando, se levantó de la mesa. Esto el Señor Jesús, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Jesús dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto en Juan 13, versículos 14 al 15, que es lo que habíamos leído ahora. Igualmente el mismo texto anterior. Este primer ejemplo fue dado por nuestro Señor y es una institución divina. Los creyentes hacen bien en seguir su ejemplo al lavar los pies los unos a los otros, demostrando así el espíritu de humildad. Fin de la cita del articulado 7.13 de nuestra iglesia. Este es uno de los puntos en los cuales, qué bueno, hay unificación a nivel general referente a este aspecto tan importante. Pero para que usted pueda tener claridad al respecto, y ya que hay una serie de inquietudes que me han presentado hermanos desde diferentes lugares, quiero presentar algunas objeciones contra el lavamiento de pies para poder luego desarrollar el por qué nosotros sí lo realizamos de la forma como lo realizamos. Hay un pastor llamado Hernán Silguero que hizo un estudio muy interesante y él declara lo siguiente. Voy a citar algunos aspectos de este ministro. Hoy día existen muchas controversias sobre esta doctrina. A través de este estudio quiero referirme a varias teorías que se han inventado con la finalidad de omitir la práctica del lavamiento de pies, y yo diría también de espiritualizar solamente esta práctica. Número uno de los primeros elementos de objeción que han usado para decir que esta práctica no debe ser realizada de manera literal es la siguiente, y es que ellos dicen que el lavamiento de pies es solo una lección de humildad. Esta teoría dice que el Señor Jesús solamente lavó los pies de sus discípulos para enseñarles una lección de humildad. Ahora, también dice que lo hizo porque los apóstoles habían estado discutiendo acerca de quién sería el mayor de ellos en el reino del Mesías. No obstante, si este fue el principal motivo,
Es extraño que el maestro no mencionó esto cuando lo hizo, como pudimos leer, incluso me dio la tarea que leamos todo el contexto como tal. El Señor no habla al respecto de ello directamente en este versículo como tal. El Señor Jesús sabía que su hora había llegado y que se cumpliría el antiguo pacto a través de su sacrificio perfecto. Él sabía que era necesario establecer un nuevo pacto por medio de su propia sangre, por medio de su muerte vicaria y sustitutiva en la cruz del Calvario. Si nada más hubiese sido una lección de humildad, y esto es bien interesante que lo tengamos en cuenta, número uno, él no hubiera tenido que humillarse lavando los pies a sus discípulos solo para decirles: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, en Juan 13:7 que leíamos. Si hubiese sido solamente una lección de humildad, simbólicamente hablando, bastaba con que lo hubiera hecho con uno y después les hubiera explicado cuál era el propósito de la enseñanza. Es decir, lógicamente, por sentido común, hay un trasfondo espiritual detrás de todo esto. Lógicamente, también, obviamente, claro que sí creemos que hay una lección de humildad en este acto espiritual y especial, pero hay algo más detrás de todo esto, y es como lo dice aquel escritor, que si solamente hubiese sido una mera lección de humildad y nada más, pues no era necesario que lo haga con todos, simplemente con uno y luego explicarlo, como cuando un predicador trae una escenificación para representar un mensaje en particular. Pero es interesante, y esto es lo que nosotros creemos que el lavamiento de pies sí nos demuestra una lección de humildad, pero es algo más que eso. El lavamiento de pies es una ordenanza instituida por orden del mismo Señor Jesucristo y por lo tanto debe ser practicada por la iglesia. Hoy en día, lamentablemente, muchos se han inclinado, se han deslizado a celebrar cualquier cosa, incluso o extra bíblica o antibíblica, pero muchos han obviado estas prácticas que sí tienen una base y un fundamento bíblico. Pero qué bueno, porque todavía hay una iglesia a nivel general que se mantiene firme en estas instituciones divinas. Y sabemos que es verdad que es una lección de humildad, pero también sabemos que el Señor hizo esto con las palabras: lo que yo hago, un acto literal. Número 2, Jesús solamente, dicen algunos, estaba tomando el lugar de anfitrión o siervo o esclavo. Porque existe otra teoría acerca del lavamiento de pies que enseña que el Señor Jesús tomó el lugar de anfitrión o esclavo o siervo para seguir la costumbre judía de lavar los pies a los huéspedes o invitados al entrar a una casa, ya que culturalmente sabemos que las calles eran polvorientas y los tipos de calzado que usaban eran una especie de sandalias abiertas, y lógicamente no había el asfalto que tenemos ahora, y era evidente que los pies eran la parte del cuerpo que más se ensuciaban, se ensuciaban como en hombres como en mujeres también, y evidentemente la práctica de costumbre, de cultura, indicaba que cuando alguien entraba a una casa, siempre existía algo similar a lo que tenemos aquí: unas cubetas, un lebrillo o algo especial, unos recipientes para lavar los pies de las personas antes de ingresar a los lugares específicos. Y esto también es muy revelador, porque algunos dicen que lo que Jesús hizo allí no tiene ninguna trascendencia. Es decir, por lo menos algunos dicen: sí, es un acto simbólico muy hermoso de humildad y una lección muy preciosa. Pero algunos otros dicen: no tiene absolutamente ninguna trascendencia, no es nada más que algo meramente costumbrista, una sencilla tradición judía y absolutamente nada más. Pero note un detalle importante, y es que debemos tener en cuenta que los discípulos eran hombres pobres. Y si usted quiere ceñirse a la teoría de que solamente era un acto de costumbre o de tradición judía nada más, debe tener en cuenta también que ellos no tenían esclavos, eran personas del común, eran personas sencillas. Y en el contexto, cuando una persona era o hacía el lugar de esclavo, era alguien que le pertenecía a un amo, y ese amo era rico o era una persona pudiente. Y lógicamente los
los discípulos no se iban a sorprender de algo que se supone que fuera normal entre ellos. A ellos les impactó profundamente, claro, por quien lo hacía, pero también por el contexto en el que se hizo este acto maravilloso del lavamiento de los pies. Y es que ellos no tenían siervos para que los lavaran o les lavasen los pies. Ellos mismos se lavaban los pies, dependiendo del estatus, de la dignidad o del nivel de las personas. Cuando entraba una persona tipo discípulos del Señor, gente que no eran de abolengo ni de renombre, ni que eran terratenientes o personas de alto nivel o centuriones por lo mínimo, no, era gente del común. Y lógicamente los recipientes o las cubetas estaban puestos en las entradas de las casas, y cuando una persona del común entraba o no era un dignatario, pues allí estaba la toalla, allí estaba la cubeta, y él mismo tenía que lavarse los pies. Eso era lo tradicional. Pero cuando entraba alguien dignatario o alguien muy amado o respetado por el dueño de la casa, entonces en algunos casos ni siquiera iba él a lavarle los pies, mandaba a los esclavos a que lo hagan. Entonces, muy interesante que esa idea o tesis de que solamente era un acto meramente costumbrista o cultural. Es interesante tener en cuenta que los discípulos no hubieran protestado cuando el Señor Jesús intentaba lavarle los pies y esto hubiese sido una costumbre común entre ellos, o hubiese sido algo absolutamente normal, algo que no tenga mayor relevancia. En otros pasajes bíblicos notamos que el anfitrión proveía el agua, pero normalmente incluso existe un argumento ya no de base tradicional, sino de base bíblica, que es muy fuerte, y es que desde el punto de vista bíblico no se acostumbraba a lavarle los pies a los invitados, ya que ese era trabajo de la servidumbre, número uno. Pero también podemos ver otro caso muy significativo en el Antiguo Testamento, y es que en el caso de que venían invitados por importantes o dignatarios que sean, en la mayoría de casos lo que se hacía era sencillamente, por ejemplo, en el caso cuando los ángeles llegaron a la casa de Abraham, él dijo que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, en Génesis capítulo 18, versículo 4. Es decir, este texto es interesante para ver que en esa zona del mundo tampoco era necesariamente una costumbre obligatoria, es decir, algo que era común de que alguien dignatario venga y otro tenga que lavarle los pies. Incluso Abraham sabía bien quién eran ellos, y él lo que hace es decirle: mire, ahí está el agüita, tenga su toallita, lávense los pies. Ni siquiera él lo hizo. Ahora, lógico que ellos eran unos dignatarios, eran ángeles, pero es interesante que, por ejemplo, también en el caso de Lot, cuando él también fue visitado por los ángeles, leemos que él dijo en Génesis 19:2: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Lo mismo hace Lot. Bueno, señores ángeles, bienvenidos, Dios los bendiga, qué bueno tenerlos con nosotros, pero ahí está su cubetica, aquí está su toallita, que Dios los bendiga. Es decir, no necesariamente era una costumbre obligatoria. Es más, la costumbre de usar esclavos no nace netamente en el pueblo del Señor, y evidentemente tampoco el Señor seguía ese mismo parámetro como lo seguían las costumbres tanto tradicionales y mucho menos las costumbres paganas. Ahora, cuando Abraham visitó a Labán, ese tío tan especial, ¿no? El tío Labán, ¿se han oído hablar del tío Labán? Cuando Abraham visitó a Labán, este le dio a Abraham agua para que se lavara los pies junto con los hombres que le acompañaban, en Génesis 24:32. Es decir, estamos viendo evidencias de cómo aún en la Biblia, en tiempos bíblicos, no necesariamente era una costumbre como lo pretenden presentar algunos como un argumento para decir esto no debe hacerse así literalmente como lo vamos a hacer ahora. Cuando Abraham lo hizo ahí, o visitando a Labán en Génesis 24:32, es una prueba. Ahora, esta costumbre de lavarse los pies también existió en el tiempo de los jueces de Israel. En Jueces 19:21 observamos el asunto. En otras palabras, en el Antiguo Testamento solo encontramos un pasaje donde un anfitrión expresa su disposición de lavar los pies a los visitantes. Y esto se trata de Abigail, aquella mujer maravillosa
quien dijo en 1 Samuel 25:41, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y lo vemos no como un acto de costumbre, sino más bien como un acto de disposición voluntaria, y tampoco era una obligación. Es algo bien claro, era un acto de disposición. Sin embargo, la Biblia no dice que ella lo hizo. Esa sí fue una expresión de humildad. Tal como la expresión de Juan el Bautista cuando dijo de Cristo en Marcos 1:7, no soy digno de desatar la correa de su calzado, hablando del Señor Jesucristo. Note esto, cuando el Señor Jesús entra en casa de Simón, él, o sea Simón, recuerde que Simón el fariseo lo invita, le ruega para que venga, pero el contexto nos demuestra que ese hombre Simón obviamente sabía la agenda impresionante de Jesús, sabía la envergadura del Señor, sabía el tipo de hombre, la fama que él tenía también ahí en su casa, pero es evidente en el texto que el mismo Simón no se ofreció para lavarle los pies a tan distinguido visitante, que era lo normal, es decir, lo mínimo era tome su agüita, tome su toallita y lávese sus piececitos. Pero no lo hizo. Y lo vemos en Lucas 7:44, que el Señor le dice, no me diste. Es decir, no hiciste ni lo más mínimo, y eso que le rogó para que vaya a la casa. Aquí podemos ver que no era una costumbre que el anfitrión lavara los pies de los invitados. Porque algunos dicen, no, es que él solo hizo el papel del anfitrión, pudo haber sido en la casa, y pues claro, como anfitrión, la costumbre era lavarle los pies. Pero aquí vemos que aún un anfitrión no lo hacía. Y aún sabiendo que Jesús era un dignatario. Por otro lado, es interesante observar que aunque muchos piensan que era una mera costumbre, podemos ver aquí que no era una costumbre que el anfitrión lavara los pies de los invitados, aunque sí era un acto mínimo de cortesía. Recuerda la polvareda impresionante y todo lo demás, y él no hizo ni siquiera eso. La costumbre de lavarse los pies era, y esto también es importante para contrarrestar esa teoría, y es que normalmente si se aceptase la tesis de que fuera una mera costumbre, pues la costumbre de lavarse los pies era, número uno, antes de entrar, y número dos, en el caso máximo, era antes de lavarse, o más bien antes de comer, o antes de acostarse, según también Cantares capítulo 5 versículo 13, dice, he lavado mis pies. Está hablando de que era parte de las cosas normales de la vida cotidiana, lavarse los pies antes de acostarse. Pero en el caso aquí en particular ocurrió algo interesante, y es que cuando el Señor Jesús lavó los pies de los discípulos, no, oiga bien, no lo hizo antes de la cena, sino que como leímos, en plena cena o en medio de la cena, algo sucedió, algo que fue impresionante, algo que fue diferente para ellos. Y es que cuando el Señor Jesús lava los pies de los discípulos, lo hizo en el intermedio de la cena. Juan capítulo 13, versículo 4, en la palabra de Dios para todos dice, mientras estaban cenando o mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. En otras palabras, el escenario fue una ruptura para las ideas mismas que ellos tenían. Lo que hace Jesús en media cena es hacer algo similar a esto. Estaban cenando, obviamente no era normal lo que iba a pasar allí. Se levanta en medio de la cena, se quita su manto y a la vez se toma una toalla como esta, similar, digámoslo así, y lo que hace es comenzar a realizar ese acto específico en aquel momento. Por lo tanto, lo que el Señor hizo no fue simplemente una costumbre o una tradición, sino que lo hizo para establecer algo que hoy, por gracia de Dios, algunos todavía entendemos, y es que es parte de una práctica cristiana de aquellos que entendemos el trasfondo espiritual de todo esto también. Número 3, otros dicen que el lavamiento de los pies no es necesario, es decir, el acto físico. Algunos dicen que practicar el lavado de pies como tal ya no es necesario. Pero noten esto, si somos claros y somos leales a la palabra, podemos ver que esto contradice las enseñanzas del Señor Jesús. Porque Él dijo en Juan 13, 14 al 15, vosotros también
debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo, mire que no dice como yo os he enseñado, vosotros también enseñéis, sino que dice para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El mandamiento no es para que sean como yo he sido, dice él, o como yo he enseñado, sino para que hagáis como yo os he hecho. No es solo para ser humilde, sino también para lavar los pies de manera literal o literalmente. Las dos cosas van juntas. El Señor Jesús no dijo que lo practicáramos en el espíritu solamente, sino que también lo hagamos de hecho, como hoy vamos a hacerlo. Y es más, alguien me acordaba de algo que bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en este escenario maravilloso, aún en otros lugares, en otras congregaciones, y en cada lugar he visto la gloria de Dios descender en este acto especial. Pero de los muchos lugares que han pasado cosas sobrenaturales, fue uno de los últimos que estuvimos, donde en el lavamiento de pies, cuando estábamos realizando este acto, una persona que tenía problemas, llegó con unas muletas, tenía problemas en sus pies, no podía pararse, no podía sostenerse. En el momento que empezamos a ministrar, este hombre se levantó, empezó a danzar, lanzó las muletas y Dios obró un milagro en aquel mismo momento. Es decir, nosotros creemos que hay poder de Dios obrando mientras estamos obedeciendo lo que Él ha instituido. Ahora, la necesidad de observar el lavado de pies es enfatizada en la declaración de Jesús al apóstol Pedro cuando le dice: si no te lavare, no tendrías parte conmigo. Es decir, no, esto es solo simbólico, esto no. Bueno, Pedro, respeto tu opinión, está bien, si tú no quieres, yo entiendo y listo. Venga, Juan, hagamos el acto y ya, y aquí una enseñanza. No, era algo diferente, algo que tenía un trasfondo especial. El Señor le dice en Juan 13:8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Nosotros expresamos nuestro amor por el Señor Jesús obedeciendo sus mandamientos según Juan 14:15. Ahora, si el bautismo en agua es literal, si la participación de la cena del Señor no es solo algo simbólico, es decir, imagínese que tiene jugo de uva, imagínese que tiene un pedacito de pan. De la misma manera, sabemos que la cena del Señor tiene un trasfondo espiritual, pero con elementos literales, y definitivamente también creemos que el lavado de los pies es también un acto literal, así como el bautismo en agua en el nombre de Jesús también es un acto literal y no solo un acto espiritual, aunque también tiene un significado espiritual. La obligación de practicar el lavamiento de pies fue expresada por el Señor Jesús con el uso del verbo deber. Deber, conjúgueme ese verbo: yo debo, tú debes, él debe, nosotros debemos, vosotros debéis, ellos deben. Ok. En ese caso, él dijo: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículo 14. Una de las condiciones que Pablo menciona para poner a las viudas en la lista de quienes recibían ayuda de parte de la iglesia es, en 1 Timoteo 5:10, si ha lavado los pies a los santos. Es decir, esta es una evidencia de que era una práctica no meramente del pueblo judío, ni una mera cultura, sino que aún ya la iglesia hacía parte de esta práctica. En 1 Timoteo 5:10, si ha lavado los pies a los santos. Ahora noten estos. ¿Creen ustedes que Pablo solo se refiere a la costumbre oriental de lavar los pies a las visitas o era algo más? No, él dice los pies a los santos, no era una mera costumbre, era, como dicen ustedes, algo más. Aquí se está refiriendo a la práctica literal del lavado de pies. Dar agua al visitante para que se lavara era costumbre de la gente, pero el lavado de pies era una práctica de la iglesia, algo absolutamente diferente. Ahora, dicho esto, quiero mencionarle lógicamente algunos principios espirituales que suceden en el lavamiento de los pies. Su servidor escribió algún estudio referente a ello y voy a mencionar esto. La ceremonia del lavamiento de pies nos enseña 4 principios, digan 4 principios.
3 de los cuales son dados a través de los pasos que Jesús dio para realizar este acto especial con sus discípulos. Número uno, y como podrán ver, evidentemente estamos de acuerdo en la parte espiritual del asunto, tampoco negamos el asunto espiritual, el asunto simbólico, pero es interesante observar estos 4 principios. Número 1, levante su mano conmigo y diga humildad. Número 2, diga conmigo servicio mutuo. Número 3, diga conmigo igualdad. Y número 4, diga purificación. Humildad, ¿qué implica? Que la humildad te llevará a servir y no a ser servil. Y esto es importante. Es decir, mientras que en el contexto oriental, tradicional, el lavar los pies era un acto servil, era como menoscabado, era como visto como que quien lava los pies, oh sí, eso los esclavos, eso la gente inferior, era visto de esa manera. El Señor les da una lección impresionante, porque Él ni siquiera era igual a ellos, era infinitamente superior a ellos en su divinidad y aún en su humanidad perfecta. Él no era comparable de alguna manera con ellos. Sí se cansaba, sí dormía, sí alimentaba, pero no nos olvidemos que Él es Dios manifestado en carne y Él les enseña una poderosa lección de humildad. Si Él, siendo el superior, hizo el acto que ellos consideraban inferior, les estaba enseñando humildad, pero no servilismo, sino servicio. Servicio mutuo, diga servicio mutuo. Esto implica lógicamente que uno de los trasfondos espirituales de este acto es que aprendamos a entender que si, como Él dice, si yo, el Señor y el Maestro, os he hecho esto, entonces debemos entender que Dios nos llamó a servirnos mutuamente. Hay un gran problema en aquellos que quieren ser vistos y no servir, pero los que entienden el principio aquel saben que no importa ser vistos sino servir. El que quiere ser visto quiere ser agradecido, quiere ser renombrado. El que quiere servir no le importa nada de eso. ¿Cuántos aplauden al Señor? Número 3, igualdad. Este es un principio interesante porque Él está mostrando cómo Él, siendo quien es, Él vino y se hizo semejante a los hombres. Y esto es algo maravilloso. Cuán importante es que entendamos esto. Cuán importante es que usted y yo sepamos que no importa su posición, no importa si es el que sea, no importa el rango que tenga, no importa el título que tenga, no importa si es el hermano más anciano o el niño o el adolescente o la persona más letrada o el que no tiene tantas letras, pero si somos parte de su cuerpo, Él nos ha dado una dignidad y somos iguales en valor, somos iguales en peso espiritual por su gracia, por su misericordia. Pagó la misma sangre, el mismo precio por nosotros. ¿Alguien puede alabar a Dios? Ahora, número 4, purificación. Y obviamente esto tiene, más allá de la purificación física, un trasfondo de índole espiritual. Y sí que necesitamos ser purificados. Su alma es una parte de su ser que es manchada con el pecado, su espíritu con la iniquidad, su cuerpo con la transgresión. Y este acto espiritual, pero literal, y que tiene un trasfondo tan poderoso, es un acto donde ustedes que van a ministrarlo deben saber que sus manos, noten eso, y voy diciendo esto de antemano, no es que vamos a estar fijándonos en el pie de la hermana o en el pie del hermano, es que estamos ministrando sanidad, estamos declarando que Dios envía purificación, porque hay gente que está atada. Yo he visto y yo he tenido la oportunidad en varias ocasiones de hacer este acto de lavamiento de pies, y en medio que pongo las manos sobre los pies de esa persona y el Espíritu Santo desciende sobre ella por primera vez hablando en otras lenguas, y para que eso ocurra tuvo que haber existido una purificación, porque el hombre por naturaleza es impuro, pero la sangre de Cristo lo purifica y el fuego lo purifica y desciende sobre ellos también. He conocido el testimonio de personas siendo sanadas sentados en una silla. Pero eso es cuando la actitud del que está recibiendo también es la actitud correcta.
Porque ese principio debe ser así. No es que allí no, ni con nada. No somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo, somos la familia de la fe. Y necesitamos, amados hermanos, ver que hoy Dios va a soltar sanidad y liberación a través de sus manos, a través de sus vidas. Alguien va a recibir la gloria de Dios esta mañana. Y algo importante a tener en cuenta aquí es que la Biblia muestra varias cosas. Número uno, se quitó el manto. Juan 13:3. El manto era la prenda de vestir exterior que cubría a personas de tipo sacerdotal y profético. Y en este caso él como profeta, usado generalmente por profetas, pero también por maestros y rabinos. Y él siendo el mejor maestro y el mejor profeta de todos los tiempos. Este manto simboliza poder en las Escrituras. Y esto es muy significativo porque cuando se habla de ese acto de quitarse el manto para luego lavar los pies de sus discípulos, está hablando de disponerse a practicar un lavamiento de pies que va más allá del poder o de la posición del individuo en la tierra. Es decir, aunque Jesús, por ser quien es, tenía la posición más elevada y tenía el absoluto poder, sin embargo, puso al lado, oiga bien, su manto de poder, de posición, de maestro, de rabino, de profeta, y se dispuso a lavar los pies de los discípulos. Por eso hoy este servidor hará este acto con los líderes principales de los ministerios y luego ellos también a los demás hermanos. ¿Para qué? Para que entendamos que aquí no importa si es el pastor con la máxima licencia que la organización ofrece y con un cargo nacional o regional. No importa quién sea, todos al fin y al cabo somos los hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y localmente no importa si tienes el título de rango de diácono o de líder principal de un equipo, tú eres una servidora, tú eres un servidor del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, Él nos enseña eso. El principio que Jesús enseña es el principio de la humildad. Aunque Jesús era maestro y Señor, versículos 13 y 14, sin embargo, Él lo hizo y Él hizo lo que ellos deberían hacer con Él. Esto revierte lo ocurrido en Génesis 18:4, donde Abraham literalmente tuvo, y esto es importante, porque en Génesis 18, mientras que en Génesis 19, Lot solo recibe la visita de 2 ángeles, en Génesis 18 y en el versículo 4, Abraham literalmente se perdió una de las oportunidades más impresionantes de toda su vida, y es la siguiente, es que mientras que a Lot se le presentan 2, a Abraham se le presentan 3, y mientras que los 2 que se le presentan a Lot eran ángeles, los 3 que se le presentan a Abraham, uno de ellos era el mismísimo Señor en una teofanía. En otras palabras, él tuvo la oportunidad de lavarle los pies a Jehová mismo en una teofanía. Pero él lo que hizo es decir: Señor, ahí está su agüita, su lebrillito, lávense los pies. Él tuvo la oportunidad de decir en la historia, y él ese día a esa teofanía le lavó los pies. Y también a los 2 ángeles manifestados como varones. Pero por temor, lógicamente, y por reverencia hizo que ellos mismos se lavaran los pies, aunque este era un acto de cortesía que él pudo haber hecho. En tiempos bíblicos los caminos y calles eran polvorientos, el calzado generalmente eran sandalias. Era necesario pues el lavamiento de pies como un acto de caballerosidad. Se usaban al menos 3 formas de realizar este acto de cortesía. A, los esclavos y sirvientes lavaban los pies de quienes llegaban a casa de sus amos. B, quien llegaba recibía agua en un lebrillo y toalla para lavarse a sí mismo los pies. C, cuando alguien dignatario o de confianza llegaba, alguien de la casa le lavaba los pies. Y en el caso de ellos, él tenía esas opciones. Número 1, de tomar esa actitud de un siervo ante la manifestación teofánica, y no lo hizo, bueno, por reverencia, ok. Número 2, él hizo la segunda parte, dijo: háganlo ustedes. Pero también pudo haber hecho la tercera opción, sabiendo que eran dignatarios, pudo haberlo hecho. Pero quiero decirle algo, trayéndolo a nosotros: usted nunca sabe a quién le va a lavar los pies. Y algunos sí sabemos a quién le estamos lavando los pies.
usted le va a estar lavando como mínimo los pies a un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, a una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso este acto es para bautizados, gente que ya no es criatura de Dios solamente, sino hija de Dios o hijo de Dios. Diga conmigo, voy a lavar los pies de los dignatarios del reino de los cielos. Segundo, el texto dice que tomó una toalla y la puso en la cintura. Juan capítulo 13, versículo 4. Esto es símbolo del servicio mutuo. Los muslos en la Biblia tipifican servicio básicamente también. La humildad te lleva a servir con amor, porque el servir en Dios implica el acto mismo de dignificar a quien sirve. Esto es dignidad, pero a su vez implica dar debido honor a quien servimos. Este es un dignatario, un representante. En otras palabras, mientras que en la costumbre popular o la costumbre del populacho, el lavado de pies era de los esclavos y de los serviles, en el modelo de Jesús, Él lo que les está diciendo es el acto de lavamiento de los pies. Es un acto de darle dignificación, de darle respeto a aquella persona a quien le estamos lavando los pies. Pero no es un acto donde Él se rebaja al nivel de lo servil, sino que también aún lo que era visto como lo servil, Él lo pone en una posición de relevancia. Amados hermanos, hasta lavar los pies es un privilegio grandioso que tenemos como hijos del Señor. Lavar los pies de los santos. Hace unos años, no recuerdo cuánto ahora, pero nuestro presidente nacional de jóvenes me dio la oportunidad y el privilegio de dar una enseñanza para pastores, líderes de jóvenes de todo el país, y hacer este acto entre todos los líderes nacionales de jóvenes. Y para mí fue un honor, fue un privilegio. Él podía hacerlo, otros pastores, Dios le puso el sentir a él, tuve que dar una exposición, y luego fue un acto donde la presencia de Dios se derramó. Hay unidad, hay hermandad, hay fraternidad. Y amados hermanos, a eso hemos sido llamados, a entender que servir en Dios no es una bajeza, sino que servir en Dios es la más alta honra y la más alta dignidad que el ser humano puede tener. Y si tú tienes problemas con lavar los pies literales, tú no vas a ser usado para orar por un enfermo que tenga enfermedades difíciles en sus cuerpos, cosas que te puedan producir un poco de cosa rara. Tú tienes que aprender a tener la unción del santo y decir: yo creo en la palabra que dice: pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Sus manos van a ser usadas para sanar a otros. El servicio mutuo implica una plena disposición a servir, de manera que los otros sean promocionados y no hacer algo con la pretensión de ser vistos. Jesús toma la posición que nadie quería tomar para decirles: esto es lo que ustedes deben hacer. En la mayoría de casos, los que lavaban los pies eran los esclavos. Hoy en día debemos también ser conscientes de esto, aún tomando ese asunto de que ser uno que lava los pies era un acto de los esclavos, pues la palabra griega para siervo, porque es que a nosotros nos gusta que nos digan el siervo, la sierva de Dios, pero el término siervo viene del griego doulos, y doulos significa esclavo, no más esclavo. Pero cuando se habla del esclavo pagano, era el esclavo de los paganos, era el esclavo obligado. Pero el esclavo en el sentido espiritual era el esclavo voluntario de Dios. Y si usted es un esclavo voluntario de Dios, también se convierte en un esclavo voluntario de la iglesia, que es el cuerpo de la cabeza, que es Cristo el Señor. Así que el lavamiento de pies es una ceremonia solemne que nos recuerda que el Rey de Reyes tomó forma de siervo, y estando en la condición de hombre ejerció este acto de humildad tan emotivo que habla de identificación con quien recibe el lavamiento de pies. También es un contacto respetuoso y fraternal, y a su vez es un acto espiritual de unción, resumido en un acto de incentivación al servicio mutuo y el amor fraternal que debe existir entre los miembros del cuerpo de Cristo. Número 3 dice que puso agua en un recipiente y lavó los pies de sus discípulos. Juan 13:5. Esto simboliza otro aspecto trascendental, y es la igualdad. Jesús, oiga bien, no igualitarismo, sino igualdad. El igualitarismo es una doctrina diabólica, el igualitarismo es una doctrina de las tinieblas, pero la igualdad bíblica es que no importa
importa si tú eres la cabeza entre los discípulos, o tú eres el gran hombre que llegaría a ser Pedro, o el Juan, o el Felipe, o quien sea. Tú eres sencillamente alguien igual a tu hermano, aunque con una función diferente, aunque con un talento diferente. La igualdad en Dios respeta las diferencias y se goza por los talentos y los dones que Dios le ha dado a otros también. Jesús era el maestro y los que lavaban los pies, según la sociedad de aquel entonces, eran los esclavos. Pero Jesús da realce a esta significación con un acto vívido, como lo es el lavar los pies de quienes se suponía eran inferiores, aún siendo Él infinitamente superior a ellos. La enseñanza que da el Señor Jesús aquí es que entre los miembros del cuerpo de Cristo, ¿cuántos miembros del cuerpo de Cristo hay aquí en este lugar? Ninguno debe considerarse superior ni tampoco inferior a los demás. Eso nos queda claro, ¿no? Si Él, siendo quien es decir, ninguno se puede comparar en lo más mínimo con Él. Y aún Él lo hizo. Nos enseña eso. Y número 4, el lavamiento de pies representa purificación. Jesús, en casa de Simón el fariseo, no recibió ni la más elemental señal de cortesía. Lucas 7:44. Sin embargo, una mujer pecadora, en señal de arrepentimiento, muestra la Biblia que aunque no era su casa, que aunque era pecadora, y aunque el anfitrión no hizo nada, ni mandó tampoco a un siervo o esclavo si hubiese tenido, no hizo ni lo más mínimo en elemental cortesía, pero ella, una mujer pecadora, en señal de arrepentimiento, lavó con sus lágrimas, enjugó o secó con sus cabellos, besó y enjugó los pies de Jesús, según Lucas 7:44 al 46. Y esto es importante. Vamos a lavar con agua, pero ella lavó con sus lágrimas. Y eso se requiere bastantes lagrimitas para lavar los pies. Esto no fue que una gotita por ahí. Era una mujer profundamente conmovida por quien estaba allí. Y amados, claro, Él es Jesús, Él es el Dios Todopoderoso. Pero tú debes saber, hermana, que le vas a hacer este acto, y hermano, que vas a hacer este acto, que quien está ahí es alguien que hace parte de nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo, y que Él tiene participación de la naturaleza divina cuando ha recibido el bautismo del Espíritu Santo en su vida, y que aunque es igual, y que aunque es un hermano y es un humano igual que tú y que igual que yo, pero tú debes aprender a dignificar y a respetar y a valorar a tus hermanos. Lavó con lágrimas. Esto habla de que el acto de lavamiento de pies debe ser un acto emotivo, es decir, que debe tocar las emociones, el alma. Es decir, por eso les decía hace un momento, no es que va a estar ahí, no, usted va a estar conectado con lo que va a estar haciendo. Esto no es un acto cualquiera, no es como llenemos el día a ver qué hacemos, ahí me invento algo que hacer. No, esto es algo que debe tocar el alma del Hijo de Dios. Besó los pies y los secó con su cabello. Este aspecto no necesariamente se aplica de manera literal, lógicamente, pero el analizarlo más profundamente, este acto nos habla de identificación, de contacto, de hermandad con aquellas personas a quienes le lavamos los pies. Esto es ese contacto del cuerpo, toca su mano y toca sus pies. Número siguiente dice que los ungió con el perfume. Esto habla de que el acto de lavar los pies está profundamente relacionado con nuestro espíritu, que es de donde sale el perfume de oración y donde mora el Espíritu Santo, que es donde fluye la unción. Noten esto, el acto de lavamiento de los pies implica el alma, implica el cuerpo e implica el espíritu también. Por eso tú tienes que hacerlo incluyendo tu cuerpo, incluyendo tu alma e incluyendo tu espíritu, para declarar que la unción que mora en ti repose sobre a quien le estás haciendo ese acto. Según Éxodo 30, 17 al 21, Aarón y sus hijos como sacerdotes debían lavarse pies y manos antes de ministrar en el tabernáculo. En ese sentido es necesario considerar dos aspectos. Primero, ¿quiénes deben participar del lavamiento de pies? Y segundo, ¿quiénes deben ministrar el lavamiento de pies? Primero, ¿quiénes deben participar del lavamiento de pies? Según Juan 13, Jesús ministró el lavamiento de pies a sus discípulos. Gente,
comprometida ya con Él. Es decir, el Señor lavó los pies de quienes escuchaban, seguían y estaban con Jesús. ¿Quién debe participar entonces? Debe participar solo quien sigue, escucha y está con Jesús. Jesús ministró el lavamiento de pies a quienes cenaban con Él. Según Apocalipsis 3:20, y esta es la aplicación espiritual, los que cenan con Él son los que oyeron su voz, abrieron la puerta de su corazón y están comprometidos con Él. Deben participar los que tienen compromiso con Jesucristo. Deben participar los que le pertenecen al Señor Jesús o tienen en parte con Él. Juan 13:8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Él le responde, si no te lavaren, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, los que tienen parte con Él deben participar. Note eso. Deben participar los que están limpios por la sangre a través del bautismo y también limpios por la palabra de Dios y su Espíritu Santo. Juan 13:10 dice que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque lamentablemente uno de ellos era un traicionero. Que Dios nos guarde de recibir el acto espiritual del lavamiento, que implica también ser parte y tener parte con Él y tener un corazón dividido. Diga, mi corazón le pertenece a Jesús. Ellos son los que tienen necesidad y se sienten comprometidos a lavarse continuamente a través de la confesión. Primera a los Corintios 6:11, Efesios 5:26, Tito 3:5, Hebreos 10:22. Note esto. Las palabras griegas para lavado y lavarse, aquí en el versículo, se aplican así. Lavado es la palabra loguo. Esto es bañar o aplicar agua al cuerpo entero. Pero también se utiliza otra palabra que es lavarse, y es la palabra nipto, que es lavarse una parte específica del cuerpo, o sea, los pies. Los sacerdotes del antiguo pacto solo podían ser sacerdotes, pero hoy nosotros hemos sido llamados para ser reales sacerdotes, o sea, real sacerdocio o reyes y sacerdotes. Los que participan del lavatorio de pies deben ser parte integral de los sacerdotes espirituales, o sea, la iglesia, los santos, los que ya tienen compromiso con Cristo. 1 Timoteo 5:10 dice, si ha lavado los pies de los santos. Otra versión dice, lavado los pies del pueblo santo. Otra versión dice, lavar los pies de los creyentes. En síntesis, deben participar los que ya han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Segundo, ¿quiénes deben ministrar el lavamiento de pies? Esto para ustedes, escuchen atentamente. Aquellos que tienen autoridad delegada por Dios y ejercen una posición de liderazgo, como también aquellos que están comprometidos con Dios. Jesús lo hizo y lo enseñó a sus discípulos. La iglesia primitiva lo practicó. Las mujeres y los hombres comprometidos con Dios también lo hacemos. Y digo amén a esto. Y concluyo con esto. ¿Por qué los pies? Los pies son una de las partes del cuerpo que al estar sucios pueden producir un terrible olor. En sentido espiritual, los que no se lavan los pies producirán un fétido olor ante Dios. Arrogancia es antihumildad. Superioridad es antiigualdad. Un espíritu autoritario es antiservicio. Un espíritu inmoral es antipurificación. Y en el lavamiento de los pies encontramos lo contrario a esto. Lo contrario a la arrogancia, digan humildad. Lo contrario a la superioridad, digan igualdad. Lo contrario al espíritu autoritario, digan servicio mutuo. Y lo contrario a lo inmoral, diga purificación. Es necesario practicar el lavamiento de los pies por su significancia espiritual en las Escrituras. ¿Por qué los pies? Pues porque son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas bien, del que publica salvación, del que dice, Sión, tu Dios reina. Porque también son los pies de los que están sujetos a la luz de la palabra. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque son los pies de los que reciben dominio
Salmo capítulo 8, versículo 6 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Romanos 16, 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Por qué los pies? Porque son los pies de los que están en la roca que es Cristo. El Salmo 42 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aleluya. Y esa roca es Cristo el Señor. ¿Por qué los pies? Porque son los pies de los agradecidos con Jesús. ¿Habrá algún agradecido con Jesús aquí? Luego de esta gran lección, Pedro entendió después que Jesús le estaba preparando para ser humilde. En realidad, cuando él ve eso de Jesús y le dice: no me lavarás los pies, dice: si no te lavo, entonces no tienes partes conmigo. Bueno, entonces así por las buenas, sí, Señor, láveme todo, la cabeza y los pies. Pero él estaba actuando con arrogancia en realidad. Él miraba eso como algo servil. Y el Señor le está diciendo: tú quieres, si yo lo hago, ¿tú quién te crees, Pedro? Te voy a dar autoridad, te voy a poner en la posición de cabeza. Entonces no me puedes venir aquí con actos de arrogancia. Vas a empezar a recibir más autoridad de la que ahora tienes. Y cuando alguien es puesto en posición de autoridad, si hay algo que debe ser tratado, es su corazón. Solo así los pies de los que han aprendido la lección no resbalarán. Salmo 116, 8 dice: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Quiero que los que van a ministrar me ayuden a orar para que esos pies que van a orar por ellos, no resbalen en su vida espiritual, se mantengan firmes. Y doy gloria a Dios porque somos de esas pocas congregaciones que sí practicamos el lavamiento de pies. Pastor Rigoberto Gómez habla de eso y dice: hay algunas que condenan esa práctica. Otros la usan aún en el catolicismo solo como un acto meramente ritual entre ciertas personas y critican otros a los que practican el lavamiento de pies. Otros argumentan que por mencionarse solo en uno de los evangelios podemos hacerlo a un lado como algo innecesario. Pero recordemos que el apóstol Pablo menciona el lavamiento de pies también en 1 Timoteo 5, 9 al 10. ¿Podemos juzgar estas porciones de la Biblia como insignificantes e innecesarias? La respuesta es no. Todo en su palabra es fundamental. Jesús instituyó la cena del Señor, pero en esa misma ocasión también lavó los pies de sus discípulos. La cena del Señor es una práctica cristiana y también la tenemos como una ordenanza en el cristianismo, pero ¿será que debemos excluir el lavamiento de pies como Jesús lo practicó y lo enseñó? La respuesta es no. Yo quiero, mis amados, que solo piensen en esto. Algún día vamos a dar otro estudio, pero solo piensen en esto. Las razones fundamentales por las que lo hacemos es: número uno, porque al entender esto queremos tener parte con Cristo. Digan, parte con Cristo. Segundo, porque según lo que leíamos y aprendíamos, este acto nos ayuda a nuestra limpieza espiritual también. Número tres, y esto es lo más importante, es porque es un mandamiento del Señor, el cual debemos observar literalmente, como aparece allí también. Número 4, porque es un ejemplo dado por Jesús, no solo para hablar de Él o mencionarlo, sino para seguirlo, para imitarlo. El texto dice: ejemplo os he dado, y la palabra griega upodeigma significa aquello que es demostrado para imitación o para advertencia. Y en este caso Él nos está llamando para imitación. ¿Cuántos quieren seguir los pasos del Señor? Primera de Pedro 2:21 dice: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pesadas. Número 5, porque el que es enviado no puede ser mayor que el que lo envió. Y si el mayor, que es el Señor, lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Que somos menores. El siervo no es mayor que su Señor, dice Juan 13:16. Además, la obediencia trae como consecuencia bendición. ¿Cuántos quieren recibir bendición hoy? Juan 13:17 dice: bienaventurados seréis, no dice si las predicares, si las contares, si las simbolizares, sino si las hiciereis. Número 7, al hacerlo estamos obedeciendo la palabra de Dios.
La razón sencilla es porque la Biblia en Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie en este momento. Y quiero invitar a los que van a hacer el levantamiento de pies. Van a pasar solo ustedes aquí al frente mirando hacia acá. Y quiero orar por ustedes en este momento. Aquí están 3 de nuestros diáconos y 3 de las líderes o de los líderes principales. Y mi esposa quiero que esté acá. Vamos a estar con mi esposa también. Pero quiero que piensen en esto. Estas manos de ellos. Ya varios de ustedes me han contado de los testimonios que Dios ha hecho a través de ustedes también. Pero quiero en el nombre del Señor que oremos para que Dios unja esas manos. Para que Dios derrame de su presencia, que hay un poco de aceite, hermano Manuel, para que ponga las manos de ellos. Y vamos a orar primeramente para que Dios unja nuestras manos. Para que cuando alguien que esté allí en esa silla específica, y ya en un momento pasaré a dar explicaciones de cómo lo vamos a hacer, y mientras estamos en este acto especial vamos a estar adorando y alabando al Señor. Voy a invitar eso a mis hermanas. Mi hermana Rocío nos va a ayudar un momento de adoración. Y quiero que allí donde está usted incline su rostro un momento y le diga: Señor Jesús, hoy te doy gracias por este día maravilloso, por este privilegio especial que hoy me regalas de estar en tu presencia. Yo reconozco mi necesidad de ti. Yo reconozco, Señor amado, que todo lo que tú has enseñado, has instituido es bueno, es puro, es precioso, es perfecto y es digno de ser imitado. Digno de ser obedecido, Señor. Somos tu cuerpo, somos tu iglesia, y hoy levantamos nuestras manos. Aquí está mi esposa, aquí están, Señor, nuestras líderes, aquí están nuestros diáconos. Hemos seleccionado a 6 de ellos. Ahí está nuestro diácono, hermano Manuel, hermano Wilmer, hermano Segundo. Nuestra líder de intercesión, hermana Dora. Nuestra líder del Ministerio de Mujeres, hermana Dora Morales. Y nuestra hermana líder del Ministerio de Jóvenes y Adolescentes, hermana Mariana Duque. Yo te pido, Señor, que esas manos sean ungidas especialmente hoy, porque ellos van a hacer un acto profético, un acto de liberación, un acto de sanidad. Y como vemos hoy, este acto implica cuerpo, alma, espíritu. Así que si alguien ha venido enfermo en su espíritu, querido hermano bautizado, no importa la condición en la que estés ahora, más bien pídele perdón a Dios y dile: Señor, yo quiero tener una experiencia contigo. Si alguno de los que está aquí en este recinto le ha fallado al Señor en estos días con su cuerpo, alma o espíritu, este es el momento. Dile: perdóname, Señor Jesús. Pero por favor, no te salgas de este acto. Pedro quiso salirse y la advertencia fue muy dura. Pedro recibió la sentencia: si no te lavare, entonces no tendrás parte conmigo. Pero yo quiero tener parte con el Señor. Y si hay algo en tu cabeza, si hay algo en tus manos, si hay algo en tus pies, si hay algo en tu espíritu, alma o cuerpo que necesite ser lavado, esta es la oportunidad para que Dios suelte sanidad sobre ti, suelte liberación sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, oro por estas manos. Y voy a decirle: tú que vas a estar sentada o sentado en esa silla mientras realizan el acto, tú vas a estar orando, tú vas a estar adorando. Abre tus manos y recibe lo que Dios tiene para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Alguien dele gloria al Señor un minuto fuerte. Ese aplauso para Jesús, el Rey de la gloria.